Bueno, comenzamos con la exposición de anemia y nos quedamos en la clasificación de las anemias según por su causa y se divide por mecanismos y por ejemplos. Tenemos la anemia aguda, que puede ser por el parto, una hemorragia digestiva, lesiones o una cirugía. Tenemos la anemia crónica, que tenemos tumores vesicales, cáncer o pólipos del aparato digestivo, como la hipermonorrea, los tumores renales o las úlceras gástricas o del intestino delgado. Tenemos también a la anemia microcítica, que tenemos una deficiencia de hierro, una deficiencia en el transporte del hierro y una anemia por deficiencia de hierro refractaria al hierro. También tenemos la anemia normocítica o normocrómica, que tenemos una anemia con la inflamación crónica de una infección o de un cáncer. También tenemos como también una enfermedad renal o una insuficiencia endocrina, que puede ser la tiroidea o la hipofisaria. También tenemos a la mielodisplasia y mielopiptisis y a la plasia eritrocítica pura o la desnutrición. También tenemos a la anemia macrótica, que es por un trastorno por un consumo de alcohol, una deficiencia de cobre, una deficiencia de ácido fólico, una enfermedad hepática y una malabsorción, por ejemplo, un aspure tropical y una mielodipsia y una deficiencia de la vitamina B secundaria de efectos de los litros. Y continuando con esta clasificación de las anemias, tenemos a la hiperactividad reticuloendotelial con esplenomegalia, que su ejemplo sería la hiperesplenismo, y como unos trastornos inmunitarios, que como su ejemplo sería una enfermedad por crioglatininas, inducida por fármacos, o un síndrome urémico hemolítico, o por ejemplo sería una púrpura trombocitopénica trombótica, una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, o también tenemos una anemia por infección, que sería por infecciones por clostridios o por infecciones por virus de Epstein-Barr o un paludismo, como también tenemos una lesión mecánica y sería una enfermedad cardíaca valvular o una hemólisis por golpe en el pie asociado a carrera. Y también tenemos una anemia por fármacos o toxinas, que con su ejemplo sería un fármaco, una fenazopiridina, una rabivirina o una picadura de arañas. También tenemos la anemia por hemólisis excesiva debido a defectos intrínsecos de los eritrocitos, y también tenemos una anemia con alteraciones de la membrana que son adquiridas, y su ejemplo sería una estomatocitosis adquirida o un hipofosfatemia, como también tenemos una anemia con alteraciones de la membrana o sería congénitas, que serían distintos ejemplos. Y también tenemos a unos trastornos metabólicos con unas deficiencias enzimáticas hereditarias, que teníamos unos ejemplos que son defectos de la vía de Embomben-Meyerhof, o una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o tenemos a la anemia, que sería hemoglobinopatias, que sus ejemplos serían una enfermedad de la hemoglobina C, como la hemoglobina E, la hemoglobina SC o la hemoglobina talasemia beta, o la anemia de Pramosital, como sería su enfermedad de HBS. Bueno, ¿le puedes pasar la siguiente ya, por favor? Bueno, ahora vamos a comenzar con la fisiopatología. Eh,
La fisiopatología de las anemias puede estar dada por diferentes factores, entre los que tenemos la pérdida de sangre, alteración de la producción de glóbulos rojos o aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. E incluso puede darse una combinación de todos estos tres factores. Pero como ya habíamos visto antes, la clasificación de las anemias es muy larga, ¿no? Hay muchos tipos de anemias, pero todos se derivan de estos tres factores. Entonces, ahora vamos a ver cómo se desencadena esa anemia y cuáles son las manifestaciones fisiológicas. Siguiente, por favor. Ok, bueno, este cuadro es básicamente lo mismo que ya había explicado mi compañera Itzel, pero bueno, quiero hacer una recapitulación de acuerdo a lo que habíamos visto, que estos diferentes tipos de anemia se van a dividir en dos grupos. Los grupos que son por pérdida de sangre, ya sea aguda o crónica, o los grupos que se van a dar por medio de disminución en la eritropoyesis. Entonces, eso es básicamente en este cuadro. El siguiente. El siguiente cuadro también es básicamente lo mismo, simplemente que se hacen especificaciones eh, de los trastornos de los eritrocitos que va a haber en cada anemia. Siguiente. Ahora sí, bueno, vamos a empezar con la fisiopatología como tal. Podemos clasificar a las anemias, aparte de la etiología subyacente, podemos clasificarlos por el tamaño de los glóbulos rojos y su contenido de hemoglobina. Para esto tenemos que vamos a utilizar dos palabras, que es cítico, que se va a referir al tamaño de la célula del eritrocito, y crómico, que se va a referir al contenido de hemoglobina que tiene ese eritrocito. De ello van a derivar diferentes tipos de anemias. Tenemos las anemias microcíticas, hipocrómicas, que van a tener deficiencia de hierro, las anemias macrocíticas, que van a ser anomalías que van a afectar la maduración de los precursores eritroides de la médula ósea, es decir, esa eritropoyetesis va a estar afectada. En las anemias normocíticas, normocrómicas, van a tener etiología diversa, es decir, no va a haber una sola causa que nos va a causar la anemia, sino va a haber muchos factores. Siguiente. Entonces, derivado de esto, vamos a tener manifestaciones fisiológicas. Vamos a verlo como un proceso en el que va a haber un déficit de oxígeno en la sangre, es decir, va a haber una hipoxia tisular y a partir de ello van a es como una cascada, ¿no? De reacciones que finalmente nos van a llevar hasta las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos que va a haber una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, lo que nos va a provocar una hipoxia tisular. Vamos a poder clasificar también a las anemias como leves, moderadas o graves. La anemia leve, pues sí puede causarse un trastorno, pero este trastorno va a ser derivado de un esfuerzo físico y va a ser más fácil poder corregir una anemia leve que una anemia grave. Va a haber una disminución de los números de glóbulos rojos y se va a reducir la consistencia y el volumen sanguíneo. Es decir, si hay menos glóbulos rojos, va a haber menos consistencia y menor volumen, menor volemia. Pero, ¿qué va a hacer nuestro organismo para compensar esa volemia? Es decir, que va a desplazar el líquido que se encuentra en el intersticio, lo va a empezar a empujar, digámoslo así, hacia el espacio intravascular y lo va a expandir hacia el volumen plasmático. Siguiente, por favor. Por lo tanto, pues la sangre como que se va a diluir, ¿no? Y si la sangre se diluye, pues va a haber una serie de reacciones derivado de esto. Una de ellas es que va a fluir a mayor velocidad y el estado circulatorio se va a volver hiperdinámico. Es decir, va a haber un incremento sistólico y una frecuencia cardíaca aumentada. La hipoxia pues va a contribuir también a la disfunción cardiovascular. Recordemos que la anemia, si se afecta ese transporte de oxígeno, todos los órganos, desde el cardiovascular hasta el respiratorio, van a tratar de, digamos que compensar esa falta de oxígeno. Y por eso es que se dice que va a haber disfunción cardiovascular. Al provocar distensión de las arteriolas, capilares y vénulas, va a haber una mayor resistencia vascular y un mayor flujo, por lo que la frecuencia cardíaca se va a disparar y el volumen sistólico también. Por lo tanto, pues se van a intentar cubrir las demandas de oxígeno y se va a tener, bueno, nuestro organismo va a evitar una congestión cardiopulmonar. El siguiente, por favor.
Como nuestro organismo va a intentar, digamos que, amortiguar, lo que va a hacer es que la frecuencia y la profundidad de las respiraciones se va a incrementar. Todo esto con el objetivo de traer más oxígeno a nuestro cuerpo. Esto nos va a causar disnea, percepción de latidos cardíacos rápidos, vértigo y fatiga. Estos van a ser los primeros signos de anemia. Puede haber también palidez de mucosas, labios, lechos unguiales y en general tegumentos por la menor concentración de hemoglobina. Siguiente. Y bueno, es así como empezamos a encontrar como las primeras manifestaciones clínicas. Eh, si la anemia se debe a hemólisis, es decir, que los eritrocitos están muriendo, la piel se puede tornar amarillenta como consecuencia de los productos de la hemólisis, es decir, esa muerte de las células sanguíneas va a provocar esa piel como amarillenta. Y si la anemia se debe a una deficiencia de vitamina B, pues va a haber una degeneración de la mielina, que es esa como sustancia que recubre los nervios y va a provocar parestesias, trastorno de la marcha, debilidad extrema, espasticidad y reflejos anormales. Si hay menor aporte de oxígeno del tubo digestivo, va a haber dolor abdominal, náuseas, vómitos y anorexia. Y cuando el inicio es agudo, es decir, por un traumatismo, digamos, un accidente, hay una hemorragia, va a haber constricción de los vasos sanguíneos periféricos, es decir, nuestros vasos sanguíneos que están distales van a empezar a constriñirse para mandar flujo sanguíneo a los órganos vitales, como puede ser el corazón, como pueden ser los pulmones, y los riñones van a responder a este reflujo disminuido. Entonces, ellos van a sentir que está llegando menos sangre a los riñones, por lo tanto, ¿qué es lo que piensan ellos? Pues vamos a aumentar la retención de sal y agua para aumentar el volumen sanguíneo y también la presión arterial, porque está bajando, ¿no? Siguiente. Todo esto pues nos se resume en este cuadrito que les puse aquí, donde nos viene como toda la progresión y manifestaciones de la anemia. Todo lo que les acabo de explicar está aquí, desde los eventos etiológicos, es decir, qué nos está provocando la anemia, desde la disminución de la eritropoyetesis, que se va a ver reflejada como pérdida de sangre, o la destrucción, es decir, la hemólisis de los glóbulos rojos. Entonces tenemos que los glóbulos rojos van a bajar, la hemoglobina también, va a haber menos capacidad de transporte de oxígeno, va a haber una isquemia, el hígado va a tener cambios en los adipocitos, va a haber hipoxia tisular y esto nos va a provocar mecanismos compensadores, que es lo que ya hemos visto, ¿no? Del sistema cardiovascular, que va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a haber dilatación capilar, el sistema renal va a empezar a tener retención de sal y agua, va a haber más líquido extracelular, todo esto con el objetivo de traer más oxígeno e incrementar la frecuencia cardíaca y el volumen sanguíneo. Siguiente. Ahora que ya sabemos más o menos en general cómo funciona una anemia, podemos clasificar a las anemias, ya les había dicho, en dos grupos, por pérdida de sangre y también por disminución de la eritropoyetesis. En pérdida de sangre encontramos dos tipos, ¿no? La que es aguda y la que es crónica. En la crónica podemos poner como ejemplo una úlcera sangrante que está en constante sangrado o hemorragia, que si esta hemorragia dura mucho tiempo, pues por ahí estamos perdiendo hierro. Entonces los depósitos de hierro se pueden acabar y podemos tener una anemia ferropénica. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. También tenemos que hay una pérdida de sangre aguda. Esto se debe a un traumatismo, cualquier traumatismo que se les ocurra, donde va a haber una pérdida de sangre. Y las manifestaciones iniciales son las que vimos anteriormente. Va a haber una hemodilución y esto nos va a también provocar anemia. Siguiente. Sin embargo, bueno, también tenemos otro tipo de anemias, que lo principal que tenemos es la anemia megaloblástica, que también la podemos llamar como anemia macrocítica. Esta se va a caracterizar por la dificultad para la síntesis de DNA dentro de los eritrocitos, lo que nos va a provocar que esos eritrocitos tengan un mayor tamaño. Es decir, si tú analizas la sangre de este tipo de anemia, los eritrocitos van a tener un núcleo muy grande. Y este defecto dentro de las células puede provocar la muerte de la misma célula del eritrocito. Este proceso de muerte por una
digamos que malformación, se le conoce como eriptosis. Y derivado de esta anemia megaloblástica vamos a tener a la anemia perniciosa. Esta anemia perniciosa está, digamos que su fisiología se basa básicamente en la deficiencia de vitamina B12. Y bueno, la vitamina B12 se absorbe gracias a una solución muy importante que es el factor intrínseco. El factor intrínseco que nosotros tenemos dentro de los fluidos gastrointestinales ayuda a la absorción de vitamina B12. Cuando hay una deficiencia de este factor, pues no hay suficiente absorción de vitamina B12, por lo que hay deficiencia de eritrocitos, no hay buena eritropoyetesis y entonces pasa lo que, bueno, lo que se provoca es la anemia perniciosa. Durante esta anemia, pues podemos encontrar hepatomegalia, esplenomegalia, ataxia y hepasticidad, que no se encuentra en otras anemias. Digamos que con esto podemos hacer un diagnóstico diferencial. Siguiente. Entonces tenemos la anemia por deficiencia de folato, que el folato va a ser, bueno, normalmente lo conocemos como ácido fólico, y la fisiología se basa en que va a haber apoptosis de los eritroblastos en estadios finales de la eritropoyetesis, es decir, que no llegan a madurar como tal. Aquí lo que va a caracterizar este tipo de anemia es la quelosis grave, estomatitis, úlceras dolorosas en la mucosa, disfagias, flatulencias y diarrea acuosa. Este tiene más, digamos, repercusiones al sistema gástrico, precisamente por ese ácido fólico. Normalmente este ácido fólico se absorbe dentro del intestino delgado, en el yeyuno, me parece. Y cuando hay este tipo de trastornos del sistema gástrico, pues hay una deficiencia en el ácido fólico, lo que también nos puede provocar una disminución de la eritropoyetesis y por lo tanto una anemia. La siguiente anemia es la anemias microcíticas o hipocrómicas, en la que los glóbulos rojos pequeños tienen hemoglobina baja. Es decir, em, cuando un glóbulo rojo habíamos visto que está muy grande y tiene deficiencia de hemoglobina baja y se muere, ¿no? Digamos que hay un proceso de muerte. Aquí básicamente es causada por anemia ferropénica, es decir, que ese hierro no se está absorbiendo y los contenedores de hierro que tenemos en nuestra sangre se están vaciando. Por lo tanto, también nos va a provocar anemias microcíticas. Dentro de este tipo de anemias hay muchísimos tipos y cada uno tiene diferentes factores que la van a provocar. Siguiente, por favor. También, bueno, por último tenemos la anemia ferropénica, que esa había dicho que se derivaba de la pérdida de sangre crónica. Aquí los requerimientos diarios de hierro de un adulto son de 7 a 10 miligramos en hombres y de 7 a 2 miligramos en mujeres. Esto es muy importante porque entonces sabemos que la anemia ferropénica se va a causar por esos requerimientos diarios de hierro que no son suficientes. Y bueno, como no hay suficiente hierro en la sangre, también va a haber un daño a esa eritropoyetesis y no va a haber suficientes glóbulos rojos en la sangre. Las causas pueden ser deficiencia dietética, es decir, que no estamos ingiriendo suficiente hierro, alteración de la absorción del hierro, aumento en el requerimiento que es derivado de algunas enfermedades o pérdida crónica de sangre. Aquí va a haber una disminución de la síntesis de hemoglobina derivado de esos depósitos de hierro que están vacíos. Siguiente. Y encontramos las pruebas de laboratorio. Este cuadro nos presenta las pruebas de laboratorio que se pueden hacer de gabinete y todos los tipos de anemia, ¿no? Entonces nos dice si es bajo, alto o si está normal. Por ejemplo, si hacemos una prueba de hemoglobina, encontramos que está bajo o normal en la anemia aplásica y normal o bajo en las anemias poshemorrágicas. Si nos vamos al hematocrito, tenemos que la anemia perniciosa va a ser baja, en la anemia por deficiencia de folato también va a ser baja, en la anemia ferropénica también va a ser baja, excepto en la anemia aplásica y la anemia hemorrágica. Si nos vamos al recuento de retículos, que esto es básicamente para la anemia ferropénica, es que va a estar normal o ligeramente alto y bajo. Sin embargo, en la anemia sideroblástica va a estar normal y ligeramente alto.
en las demás va a estar bajo y en la que va a estar normal va a ser en la anemia por enfermedad crónica. Si nos vamos a volumen corpuscular medio, tenemos que la única que va a estar un poco alterada va a ser la anemia por deficiencia de folato, la perniciosa, la sideroblástica y la anemia hemolítica, así como la crónica. Y si nos vamos al hierro plasmático, el único que va a estar alterado va a ser, el único que no va a estar alterado va a ser la anemia poshemorrágica y la anemia hemolítica. En la capacidad total de unión al hierro, obviamente la anemia ferropénica va a estar alterada y las demás, la mayoría van a estar bien, excepto la anemia por enfermedad crónica. De aquí la que también más nos interesaría sería vitamina B, que esa va a ser por la anemia perniciosa y la encontramos baja. En las demás va a estar normal. Si ven, es la única que va a estar alterada. En el folato va a haber muchas que van a estar normal y la única que va a estar alterada va a ser la anemia por deficiencia de folato, que sería el ácido fólico. Y de ahí, la que más también nos interesaría sería la transferrina, que también va a estar, digamos que, alterada en la anemia perniciosa y en la anemia por deficiencia de folato, al igual que en la anemia por enfermedad crónica. Y bueno, hasta aquí mi parte. Seguimos. Bueno, aquí ya comenzamos con el tratamiento y el tratamiento va a depender de la anemia y va a también depender de la causa. Aquí comenzamos por la anemia por deficiencia de hierro y tenemos al primer medicamento que es el sulfato ferroso y vamos a tener que el sulfato ferroso se va a... el sulfato ferroso es en forma del mineral de hierro que se usa para tratar la anemia que resulta tener concentraciones bajas de hierro en la sangre. Y esta anemia es una afección en la cual el número de glóbulos rojos es bajo y el sulfato ferroso es un tipo de antianémico y de suplemento alimentario. También se va a utilizar para prevenir y tratar estados de deficiencia de hierro, como es el caso de la anemia ferropénica o ferropriva. Y también este medicamento también se debe indicar este, con el tipo de tratamiento y con el tipo de causa de la anemia. También no se va a recomendar el uso en adultos, que va a ser de 2 a 3 miligramos sobre kilogramo de hierro elemental al día y va a ser de cada 8 horas a cada 12 horas. También se va a recomendar el medicamento que se va a recomendar que se va a tomar este medicamento con el estómago vacío o con agua o con un jugo de frutas y va a ser cerca de una hora antes o 2 horas después de cada comida. También puede que el médico va a recomendar que se consuma basta vitamina C y esto va a ser porque el mineral de hierro se va a absorber mejor y también se debe evitar el consumo de alcohol. Esto va a ser durante el tratamiento de este medicamento, ya que este puede aumentar la absorción de hierro y causar efectos adversos severos. También tenemos como otro medicamento al hierro sacarosa y esta va a ser con la inyección de la sacarosa de hierro y se va a usar para tratar la anemia por deficiencia de hierro. También tenemos que la deficiencia de hierro va a ser un número de glóbulos rojos más bajo que lo normal. Esto va a ser debido a que va a producir muy poco hierro. Y en personas con esta enfermedad renal crónica, también va a ser por daño a los riñones, que puede empeorar con el tiempo y que puede provocar que los riñones dejen de funcionar. Esta inyección de la sacarosa de hierro es una clase de medicamento llamado producto de reemplazo de hierro. También va a funcionar para restablecer los depósitos de hierro de manera que el cuerpo pueda producir más glóbulos rojos y esto, las indicaciones va a ser que el médico o el enfermero que va a administrar el, el hierro sacarosa va a ser de las siguientes formas. Mediante inyección lenta en la vena va a ser de 1 a 3 veces por semana y puede recibir hasta 10 miligramos de hierro sacarosa por inyección lenta directamente de la vena
lo que va a corresponder a 200 miligramos de hierro. También se va a hacer mediante una perfusión, que va a ser un goteo en la vena, que es de 1 a 3 veces por semana, y se puede recibir hasta 10 miligramos de hierro sacarosa por perfusión, que ya como lo dije va a ser en la vena, lo que va a corresponder a 200 miligramos de hierro, y en este caso el hierro sacarosa se va a encontrar diluido en hasta 2000 miligramos de suero salino fisiológico. Y también es importante decir que durante la diálisis va a ser directamente en la línea venosa del dializador, se va a administrar el hierro sacarosa en una instalación donde las reacciones inmunoalérgicas puedan ser tratadas adecuadamente y rápidamente. También después de cada administración se debe permanecer en observación durante 30 minutos bajo la supervisión del médico o del enfermero. También el hierro sacarosa es un líquido de color marrón, por lo que la inyección o la perfusión tendrá que ser de color marrón. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ya pasamos a la anemia por deficiencia de vitaminas, y aquí tenemos a la vitamina C y este, y a la vitamina B12. Bueno, en la vitamina C vamos a encontrar que la asociación con la vitamina C va a aumentar con la absorción del hierro vegetal, por lo que en caso de padecer anemia ferropénica, que esto va a ser igualmente por una deficiencia de hierro, será necesario acompañar aquellos platos con alimentos ricos en vitamina, como también tenemos a la vitamina C en presentación intravenosa, y esta absorción va a ser rápida por la descompensación de vitamina C. En el tratamiento de estos graves de la deficiencia de vitamina C, va a ser que cuando la absorción es oral no es factible o en casos de malformación en adultos y adolescentes a partir de 14 años. También por vía intravenosa van a ser que en estos casos de la deficiencia va a ser grave y la dosis recomendada es de 1000 miligramos, que va a ser una ampolla. Esto va a ser al día y también no se debe exceder de esta dosis, que ya como les dije va a ser de 1000 miligramos de vitamina C al día. También tenemos a la vitamina C por administración oral o absorbible, que esta van a ser de dosis orales de 1 gramo al día de ácido absorbico, que esto va a ser la vitamina C, que esto va a ser durante 4 a 6 semanas, y esta vitamina que es absorbible se debe hablar con el médico para que el médico dé las indicaciones de cada cuánto se debe tomar esta vitamina, o si se debe de tomar con alimentos o si se debe de tomar en ayunas. También tenemos a la vitamina B12, que esta también la tenemos por presentación intravenosa, y esta va a ser que cada ampolla de 1 miligramo contiene cianocobalamina, que es la vitamina B12, que van a ser de 1000 microgramos, que su excipiente con efecto conocido va a ser con alcohol bencílico de 10 miligramos. ¿Le puedes pasar la siguiente, por favor? Gracias. También vamos a tener a la anemia por enfermedad crónica, que aquí tenemos a la eritropoyetina humana, que va a ser este, por, por IB, y vamos a tener que la eritropoyetina es una hormona producida por los riñones, que esta va a estimular a la médula ósea para producir más glóbulos rojos. Es importante decir que la eritropoyetina se utiliza con frecuencia para corregir la anemia que es causada por un número reducido de glóbulos rojos o de una baja concentración de hemoglobina en caso de la insuficiencia renal crónica. También está indicado para el tratamiento de la anemia sintomática asociada a la insuficiencia renal crónica. También es importante decir, como vemos aquí en la diapositiva, que se deben evaluar y tratar todas las demás causas de las anemias antes de iniciar el tratamiento con eritropoyetina.
También estos agentes son estimulantes de la eritropoyesis y se va a administrar de forma de inyecciones, como ya les había dicho. También vamos a tener como tratamiento las transfusiones de sangre, que es importante decir que en las transfusiones de sangre un nivel normal de hemoglobina es de 10 a 18 gramos por decilitro y esto va a depender de la edad y del sexo, pero de 7 a 8 gramos por decilitro es un nivel seguro. También el médico deberá usar solo la sangre suficiente para alcanzar este nivel. A menudo se ve que una unidad de sangre es más que suficiente y algunos médicos creen que los pacientes hospitalizados que bajan de 10 gramos por decilitro deberán recibir una transfusión de sangre más, pero esto ya no es correcto. También muchos pacientes se han visto que sus niveles entre 7 a 10 gramos por decilitro es posiblemente no necesitan una transfusión de sangre. Y esto por lo general va a ser que una unidad de sangre es más que suficiente. Y esto va a ser, es importante decir que este tratamiento va a ser en terapia intensiva. Y le puedes pasar a la siguiente, por favor.